Pues bienvenidos a nuestra clase 31 de Álgebra Moderna 1. Entonces les recuerdo qué era lo que estábamos haciendo en la clase pasada. En la clase pasada demostramos un teorema importante que fue el teorema de Cauchy, ¿no? Entonces, del teorema de Cauchy. Y el teorema de Cauchy lo demostramos utilizando la ecuación de clase. Entonces déjenme recordarles rápido qué es la ecuación de clase. Entonces consideramos G un grupo y consideramos X un G conjunto finito. ¿Sí? Es decir, X es un conjunto finito, ¿no? En el que actúa el grupo G. Entonces nos consideramos X sub G, por definición los X en X, tales que G por X es X para todo G en X, ¿no? ¿Sí? Es decir, son los elementos fijados por la acción, ¿sí? Y ese es un subconjunto de X, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice este teorema? Que existen elementos X1, X2, XR hasta XM en X, tal que el conjunto de elementos fijados por la acción, que es X sub G, consta de los primeros R elementos estos, X1 hasta XR, consta de estos primeros R elementos, ¿sí? Si es que el conjunto XG es distinto del vacío, ¿no? Si es que este es distinto del vacío, vamos a poder escoger los primeros R elementos. Y se va a tener además la siguiente igualdad, y la siguiente igualdad se va a tener independientemente si XG es vacío o no es vacío, ¿no? Entonces nos dice que la cardinalidad del conjunto X va a ser lo mismo que la cardinalidad del conjunto X sub G, es decir, va a ser lo mismo que la cardinalidad del conjunto de los elementos fijados por la acción, más la suma de las cardinalidades de las órbitas de los elementos XR más 1, XR más 2 hasta XM, ¿no? ¿Sí? Entonces, es esto, ¿no? Entonces esta es la ecuación de clase, que la cardinalidad del conjunto X lo puedo describir como la cardinalidad del conjunto de los elementos fijados por la acción, más la cardinalidad, más la suma de las cardinalidades de ciertas órbitas de estos elementitos, de los elementos XR más 1, XR más 2 hasta XM, ¿no? ¿Sí? Y además va a resultar que estas órbitas van a tener cardinalidad mayor o igual que 2 si I está entre R más 1 y M, ¿no? Es decir, si I está acá en estas últimas, ¿sí? Ok, entonces esta es la ecuación de clase, ¿no? Y esta se vale independientemente si X sub G es un conjunto, es el conjunto vacío, ¿no? ¿Sí? Entonces notemos que pasa lo siguiente, que tenemos la siguiente observación, que en la ecuación de clase este término no existe, es decir, es cero, en el caso en el que X sub G sea el vacío, ¿no? Entonces, este término no va a existir en el caso en el que no haya elementos fijados por la acción, ¿sí? Si no hay elementos fijados por la acción, significa que todos estos elementos tienen órbita mayor o igual que 2, ¿sí? La longitud, la cardinalidad de sus órbitas es mayor o igual que 2, entonces este elemento no existe, solamente me queda todo esto, ¿no? En el caso en el que no haya elementos fijados por la acción. El otro extremo es que todos los elementos fijados por la acción sean X, sea todo el conjunto X, ¿sí? En ese caso, si el conjunto X coincide con los elementos fijados por la acción, entonces en este caso este término es el que no existe, ¿sí? Ok, es decir, este término es cero, ¿no? Ok, es decir, no van a existir estos elementitos, ¿no? ¿Sí? Bueno, no van a existir los últimos R elementitos, ¿sí? Ok, entonces, esta es la ecuación de clase, ¿no? Que me ayuda a encontrar la cardinalidad de un conjunto X, de un G conjunto finito, a través de la cardinalidad de los elementos fijados por la acción, más la suma de las cardinalidades de ciertas órbitas de ciertos elementitos en X, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces en base a eso, en la clase pasada pudimos demostrar este resultado, que si yo me tomo G un grupo finito, entonces van a existir ciertos elementos X1, X2, XM en G, tal que los primeros R elementos que van a aparecer aquí, los primeros R elementos van a ser parte del centro de G, ¿sí? Y además la cardinalidad del grupo G va a ser exactamente la cardinalidad del centro de G,
más la cardinalidad de los índices de los centralizadores de XY en el grupo G, donde el XY me lo estoy tomando desde R más 1 hasta M, ¿no? Entonces, los primeros R los pongo en el centro de G y los últimos, que empiezan a partir de R más 1 hasta M, a eso les calculo sus centralizadores y le calculo el índice y sumo todos esos índices, ¿no? Y los pongo acá. Entonces, estos índices van a ser mayor o igual que 2, ¿sí? Y además, bueno, entonces pudimos demostrar eso en la clase pasada. Además, notemos que en este caso el centro de G siempre es distinto del vacío, ¿no? Porque hay un elemento, sabemos que por lo menos hay un elemento que siempre que conmuta con todos los elementos de G, que es el 1, ¿no? Entonces, este conjunto siempre va a ser no vacío, ¿sí? Ok. Y entonces, con ayuda de este corolario 3.4, pudimos demostrar el gran teorema de Cauchy, o sea, este teorema, que me dice que si yo me tomo G, un grupo finito, tal que la cardinalidad de G es n, y si yo me tomo un divisor primo de n, entonces existe un elemento en el grupo G, tal que el orden de ese elemento es exactamente el divisor primo que escogimos, ¿sí? Entonces este me está diciendo que para cualquier divisor primo de la cardinalidad de mi grupo existe un elemento que tiene ese orden, ¿no? Ok. Entonces, ahora vamos a ver corolarios de este resultado. ¿Cuáles van a ser corolarios? Entonces va a ser el primer corolario, va a ser el siguiente corolario. Entonces, antes de esto, recordemos que habíamos dicho, recordemos que la definición de grupo finito que dimos hace hace pocas clases, recordemos que un grupo G, es un P-grupo. Sí, solo sí. Todo elemento de G. Esa fue la definición que dimos, ¿no? Si todo elemento de G tiene orden, una potencia de P. Obviamente estoy pidiendo que P sea primo, ¿no? Estoy pidiendo que P sea un número primo. ¿Sí? Entonces, una potencia de P. Obviamente aquí estamos pidiendo P primo, ¿no? ¿Sí? Entonces, dimos esa definición de que cuando empezamos a ver la parte de la teoría para los grupos, para los teoremas de Silo, que un grupo es un P-grupo si todo elemento de G tiene orden, una potencia de P. En ningún momento hemos dicho que G sea un grupo finito, ¿no? Entonces el siguiente corolario nos dice cómo tienen que ser los grupos finitos que son P-grupos. Entonces corolario 3.6. 3.6 dice lo siguiente. Entonces, sea G un P-grupo, sea G un grupo. Sea G un grupo finito. Sea G un grupo finito. ¿Sí? Entonces va a resultar que G es un P-grupo. Entonces G es un P-grupo. Sí, solo sí. La cardinalidad de G es P a la N para alguna N. Entonces los P-grupos finitos son exactamente aquellos que tienen cardinalidad una potencia de G, una potencia de P. Por alguna N. ¿Sí? Entonces hagamos la demostración de este resultado.
Entonces, supongamos que G es un P grupo, ¿no? Entonces, ¿cómo demostramos que la kernelidad de G es P a la N, ¿no? Entonces, supongamos, primero hagamos la implicación hacia allá, ¿sí? Entonces, supongamos que G es un P grupo. Que G es un P grupo, ¿sí? Y sea N igual a la kernelidad de G. Entonces me tomo N la kernelidad de G, ¿sí? Entonces supongamos que existe un primo, un número primo Q distinto del P, tal que ¿qué? Tal que Q divide a N, ¿no? Sabemos que N se descompone por el teorema fundamental de la aritmética como producto de primos, ¿no? Entonces supongamos que hay un primo Q distinto de P, tal que Q divide a N. Entonces por el teorema de Cauchy, ¿qué es lo que sabemos? Por el teorema de Cauchy, existe un elemento en G, un elemento A en G, tal que ¿qué? Tal que el orden de A es exactamente ese Q, ¿no? Pero eso es una contradicción. ¿Por qué? Contradicción. Pues como G es un P grupo, todo elemento debe tener orden una potencia de P. Como G es un P grupo, todo elemento tiene orden una potencia de P. Y hemos encontrado un elemento A y hemos encontrado A en G. Y hemos encontrado A en G, que tiene orden Q, que no es una potencia de P, ¿no? Con el orden de A igual a Q, distinto de una potencia de P. ¿Sí? Distinto de una potencia de P a la R para toda R. Por lo tanto, ¿de dónde viene la contradicción? Pues de suponer que hay un primo Q que divide a N y que es distinto de P, ¿no? Por lo tanto, no existe tal primo Q distinto de P, tal que ¿qué? Tal que Q divida a N. Entonces, si no existe ese primo Q distinto de P, tal que Q divida a N, lo que quiere decir es que todos los divisores de N tienen que ser P. Por lo tanto, todos los divisores primos, los divisores primos de N, son P. Y si todos los divisores primos de N son P, por lo tanto, N es de la forma, acá debía haber puesto, acá para no utilizar el mismo, por alguna acá. Y entonces, si no existen divisores Q distintos de P que dividen a N, quiere decir que los únicos divisores de N son P, ¿no? Entonces, por lo tanto, N es una potencia de P. Por lo tanto, N es
P a la K para alguna K. Y ya acabamos esa ida, ¿no? ¿Sí? Entonces, si tenemos un P grupo, entonces necesariamente, un P grupo finito, entonces necesariamente su orden es exactamente una potencia de P. Y a la inversa, ¿no? De regreso es más fácil. ¿Por qué? Entonces, ¿el regreso qué es? El regreso es, supongamos, que la cardinalidad de G es P a la K para alguna K. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sabemos por Lagrange? Entonces, sea A un elemento de G. Entonces, por Lagrange, el orden de A divide a P a la K, a la cardinalidad de G, que es P a la K, ¿no? Entonces, por lo tanto, el orden de A es de la forma P a la R para alguna R entre 0 y K, ¿no? Entonces, si este numerito divide a P a la K, pues no le queda más que ser P a la R, donde R va a ser entre 0 y K, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos demostrado? Que cualquier elemento de G tiene orden una potencia de P, y por lo tanto, G es un P grupo, ¿no? G es un P grupo. Esto acaba la demostración de este resultado, ¿no? Entonces, los P grupos finitos van a ser exactamente aquellos que tienen cardinalidad una potencia de P, ¿sí? Y ahí utilizamos Lagrange, ¿no? Lagrange y Cauchy para demostrar eso. Vamos a tener otro corolario. Otro corolario que es el siguiente, que es 3.7. 3.7, que me dice lo siguiente. Entonces, sea G un subgrupo que no es el trivial, sea G un grupo que no es el trivial, quiero decir que tiene más de un elemento. Es decir, G tiene más de un elemento, sea G un grupo que no es el trivial, un P grupo finito. Entonces tomamos G, un P grupo finito que no es el trivial. ¿Sí? Entonces, el centro de G va a ser un subgrupo de G que es distinto del trivial. ¿Sí? Entonces pasa esto. Entonces, recordemos que el centro de un grupo es el conjunto de los elementos que conmutan con todos los elementos de G, ¿no? Siempre hay un elemento que conmuta con todos los elementos del grupo, que es este. Y entonces lo que nos dice este corolario es que si yo me tomo un grupo que es un P grupo finito, que no es el trivial, entonces siempre va a haber un elemento distinto del elemento neutro, otro elemento A, digamos, que va a conmutar con todos los elementos de G. Con todos los elementos de G. ¿Sí? Sabemos que el 1 siempre lo hace, ¿no? Pero va a haber, esto me está diciendo que va a haber otro, que no es el trivial, que va a conmutar con todos los elementos de G. Ok.
Entonces, para eso, ok, demostración. Entonces, sabemos que existen por quién, por el resultado este, que es 3.4, por corolario 3.4, por corolario 3.4, 3.4, existen elementos x1, x2, xr, xr más 1, hasta xm. ¿Hasta xm en dónde? En G. Tal que qué. Tal que los primeros elementitos, centro de G, es exactamente x1 hasta xr. ¿Sí? Y además, ¿qué es lo que sabemos? Que la cardinalidad de G es exactamente la cardinalidad del centro de G más la suma desde i igual a r más 1 hasta m de los índices de los centralizadores de los elementos x, y en el grupo G. ¿Sí? Entonces, tenemos esto. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que queremos demostrar? Lo que queremos demostrar, la cardinalidad de ZG. La cardinalidad de ZG es R, ¿no? Lo que queremos demostrar es que R es mayor que 1. ¿Sí? Entonces, por demostrar, esto está, acá no es cardinalidad, ¿no? Este es centro de G. O sea, que el centro de G es esto y pasa esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos demostrar? Queremos ver que el centro de G es distinto del grupo trivial. Es decir, queremos ver que R es mayor que 1, ¿no? Esta R que aparece acá. Esta R que aparece acá, queremos ver que es mayor que 1, ¿no? ¿Sí? Ok. Porque sabemos que el 1 siempre está en el centro de G, ¿no? Entonces, bueno. Ok, entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues fácil, ¿no? Bueno, acá se me olvidó que notemos que acá arriba, en esta ecuación, en estrellita, se tiene que los índices de los centralizadores de los elementos x, y es mayor o igual que 2, ¿no? Para todo y entre r más 1 y m, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces queremos demostrar que el centro de G consta de más elementos que solo el neutro, ¿no? Entonces, tenemos eso. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Por Cauchy, bueno, por Lagrange,
por Lagrange. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que la cardinalidad de G es exactamente la cardinalidad, es el índice del centralizador del elemento XY en el grupo G por la cardinalidad del centralizador, ¿no?, del elemento XY. ¿Sí? Tenemos esto. Pero ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que esto es P a la n, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es P a la n? Porque como G es un P grupo finito, entonces este 3.6 me dice que necesariamente si es un P grupo finito, la cardinalidad es P a la K, ¿no? Entonces P a la K, esto es P a la K. Esto es P a la K. Y esto es por, ¿qué dijimos? 3.6, ¿no? Por 3.6. Entonces, por 3.6, la cardinalidad de G es P a la K, pero por Lagrange es exactamente esto, ¿sí? Y como estos índices son mayores o iguales que 2, entonces, ¿qué es lo que tenemos? P divide a esto, entonces, ¿no? Entonces pasa que P divide a este índice. Entonces, a los índices de los centralizadores de XY. P divide a esto para todo y ¿entre quién? Entre R más 1 y M, ¿sí? Y eso pasa porque P divide todo este producto es P a la K, ¿no? Entonces, si este es mayor o igual que 2, sabemos que entonces aquí aparece un factor P y acá aparecen factores P, ¿no? Por el teorema fundamental de la aritmética, aquí aparecen factores P y aquí aparecen factores P, ¿sí? Por lo tanto, lo divide. Por lo tanto, P divide a la suma desde I igual a R más 1 hasta M de los índices de los centralizadores de los XYs, ¿sí? Entonces, si P divide a cada uno de ellos a cada uno de estos índices conforme I va variando entre R más 1 y M, entonces cuando yo sumo todos estos índices, P lo va a dividir, ¿no? Pero la cardinalidad de G, ¿qué dijimos que era? Era exactamente la cardinalidad del centro de G más la suma desde I igual a R más 1 hasta M de los índices, ¿no? De los centralizadores de esos elementitos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? P divide a este elementito y P divide a este porque es P a la K, ¿no? Porque la cardinalidad de G es P a la K. Pero pasa esto. Y como P divide a la cardinalidad de G, que es P a la K, entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que concluimos? P divide a la cardinalidad de G. Bueno, si quieren lo escribo en letras. Entonces, P divide a la cardinalidad de G
menos la suma desde I igual a R más 1 hasta M de estos, de G, de los índices, de los centralizadores, de los XCs, ¿no? Entonces, demostramos que P divide a esto y P divide a esto, entonces P divide a la resta, pero la resta es exactamente ¿quién? Esto es exactamente, eso es exactamente la cardinalidad del centro de G. ¿Ya? Del centro de G. Pero ¿cuánto es la cardinalidad del centro de G? La cardinalidad del centro de G es R, ¿no? Entonces, que este es R. Y por lo tanto, como P divide a R y R es primo, tenemos que R es mayor o igual. Tenemos que R es mayor o igual que 2, ¿no? Es mayor que 1. ¿Sí? Y por lo tanto, el centralizador, el centro del grupo G, hay un elemento que también está en el centro, que no es el neutro de G, ¿no? Ahí está. Y ya acabamos. ¿Sí? Entonces, cualquier P grupo finito va a tener un elemento, va a tener al menos un elemento que no es elemento trivial del grupo, que conmuta con todos los elementos del grupo, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces ahora para lo siguiente vamos a necesitar el siguiente lema, que va a ser el lema 3.8, lema 3.8. Entonces, como ustedes están viendo, a través del lema de Cauchy estamos obteniendo resultados no triviales de los grupos, ¿no? Lema 3.8. Entonces, sea G un grupo, tal que G sobre el centro de G es cíclico. Entonces, necesariamente G es abeliano. Entonces, hagamos la demostración de este resultado. Notemos que siempre puedo hacer el cociente, ¿no? Entonces, observemos. Primero, notemos que sabemos que siempre el centro es un subgrupo normal de G, ¿no? Que el centro de G es un subgrupo normal de G. Entonces sí tiene sentido hacer el cociente. Entonces, ¿sí, no? Tiene sentido, por lo tanto, tiene sentido hacer el grupo cociente. Por lo tanto, existe el grupo cociente. El grupo cociente G sobre el centro de G, ¿no? Ahí está. Entonces, supongamos que G sobre ZG es cíclico. Entonces, supongamos que G sobre el centro de G es cíclico. ¿Eso qué quiere decir? Es decir,
existe una clase lateral. Recordemos que el grupo cociente es el conjunto de clases laterales, ¿no? Es decir, existe una clase lateral, digamos, G, Z, G, una clase lateral izquierda, que podemos utilizar clases laterales derechas porque también sabemos que es lo mismo, ¿no? Porque el grupo es normal. Entonces, es decir, existe una clase lateral izquierda G, Z de G, aquí, en G sobre el centro de G, tal que ¿qué? Tal que el grupo generado por esta clase lateral es exactamente G sobre el centro de G, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces tenemos eso. Entonces queremos ver que el grupo es conmutativo, ¿no? Entonces me tomo dos elementos, ahora, entonces sean A y B, dos elementos de G, entonces sean A y B, dos elementos de G. Entonces consideremos las clases laterales A, centro de G, consideremos las clases laterales izquierdas las clases laterales izquierdas A por el centro de G y B por el centro de G. Ambas aquí, ¿no? En G sobre Z de G. ¿Sí? Entonces, como el generado por esta clase lateral es todo el grupo G sobre Z de G, tenemos que ¿qué? Que existen n y m números naturales, tales que ¿qué? Tales que Gn, la clase lateral esta, por centro de G, es exactamente A y Gm por el centro de G es, acá me faltó, es A por G de Z, es la clase lateral A Z de G y Gm, la clase lateral Gm centro de G, es exactamente la clase lateral derecha B centro de G. ¿Sí? Entonces, como el grupo C sobre Z de G es cíclico por hipótesis, quiere decir que todos los elementos de aquí son potencias de este, ¿no? Pero este elementito me lo estoy tomando en G sobre centro de G, y también este elementito B, este elementito me lo estoy tomando también en G sobre el centro de G. Entonces quiere decir que este es una potencia de G sobre G centro de G, y este es una potencia de G centro de G, que es esto que estoy diciendo acá. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que sabemos? Que que dos clases laterales son iguales, si solo sí pasa una cosa, ¿no? Por lo tanto tenemos que, ¿qué? Que, eh, que a la menos 1 G a la n está en el centro de G,
y B menos 1 G a la M está en el centro de G, ¿no? Aquí estoy utilizando las hipótesis de que una clase lateral de izquierda es otra clase, es lo mismo que la clase lateral izquierda, sí y solo sí que a la menos 1 por B está en H, ¿no? Aquí estoy utilizando esto, ¿sí? Cuando dos clases laterales son iguales, ¿no? Aquí estoy diciendo que esta clase lateral es lo mismo que esta clase lateral y utilizando este criterio tenemos que a la menos 1 por G a la N está en el centro de G y B a la menos 1 por GM está en el centro de G. Entonces sean Z1 por definición, ese elementito, a la menos 1 G a la N que está en el centro de G y Z2 por definición va a ser este elementito B a la menos 1 G a la M, ambos que están en el centro de G, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Por lo tanto, el A, ¿quién es? Por lo tanto, A es de la forma GNZ-1, GNZU-1, Z1-1, y B es de la forma GM Z2 a la menos 1, con Z1 y Z2 en el centro de G, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener? Por lo tanto, ¿cuánto va a ser A por B? A por B es exactamente Gn, centro de 1 a la menos 1, por Gm, centro de 2, es Z de 2 a la menos 1. ¿Sí? Y esto, como estos elementitos están en el centro de G, y este es un subgrupo, pues también Z1 a la menos 1 está en el centro de G, y también Z2 a la menos 1 también está en el centro de G, ¿no? Entonces Z1, con este Z1, Z2 a la menos 1 y este Z1 a la menos 1 conmutan con todos los elementos, y entonces, pues esto lo que lo puedo hacer es exactamente, como conmuta con todos los elementos, esto lo que tengo es exactamente Z1 a la menos 1, Z2 a la menos 1, por G, N, por G, M. Y aquí estoy utilizando el hecho, como dije, que tanto Z1 como Z2 son elementos del centro de G, es decir, conmutan con todos, ¿no? Entonces, si conmutan con todos, los puedo llevar hasta llevar esta igualdad a algo de esta forma, ¿no? Pero ¿cuánto es G a la N por G a la M? Pues esto es exactamente Z de 1 a la menos 1, Z de 2 a la menos 1, por G a la N más M. ¿Sí? Entonces eso es A por B. De la misma manera, si yo hago B por A, voy a obtener que esto va a ser exactamente Z1 a la menos 1, Z2 a la menos 1, por G a la M más N, y esto es exactamente Z1, Z2, esto a la menos 1 y esto a la menos 1. Esto va a ser igual a Z1 a la menos 1, Z2 a la menos 1. G a la M más N es G a la M más N, ¿no? Y por lo tanto, como G a la N más M es lo mismo que G a la M más N, por lo tanto, A por B es igual a B por A, ¿no? Y así, G es conmutativo, G es abeliano. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos demostrado? Que si yo tengo un grupo tal que cuando yo hago el cociente de G con el centro de G y lo que obtengo es un grupo cíclico, entonces necesariamente el grupo G es abeliano. ¿Sí? Entonces, con esto vamos a poder demostrar el siguiente resultado no trivial, que es 3.9.
Proposición 3.9. Proposición 3.9. ¿Qué es lo que me dice esta proposición? Entonces, sea G un grupo de orden P cuadrado, sea P un primo, sea P primo, sea P un primo, y G un grupo de orden P cuadrada. De orden P cuadrada. Sea G un grupo de orden P cuadrada, lo que quiere decir es que la cardinalidad de G es P cuadrada, entonces G es abeliano. Entonces cualquier grupo finito de orden, la potencia de un primo, necesariamente es abeliano. Entonces, ¿qué es lo que llegamos? Entonces, si el centro de G es G, pues ya acabamos, ¿no? Porque lo que me está diciendo es que G es abeliano. Punto. Entonces, supongamos que el centro de G es un subgrupo propio de G, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Supongamos que el centro de G. Entonces, como P es un P grupo finito, como G es un P grupo finito porque tiene orden una potencia de P, como G es un P grupo finito, P grupo finito, por 3.7, dejen ver, por 3.7, ¿qué es lo que tenemos? El centro de G es un subgrupo que no es el trivial, ¿no? Entonces por 3.7 tenemos que el centro de G es distinto del grupo trivial de G, de su grupo trivial de G. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos por Lagrange. Por Lagrange, el orden del centro de G divide al orden de G, que es P cuadrada. Pero como el centro de G es distinto del trivial y el centro de G es distinto de todo G, porque estamos suponiendo que no es todo, que es un subgrupo propio de G. Entonces, si no es el trivial y no es todo G, entonces, ¿qué posibilidades tenemos para el orden de G? Por lo tanto, del centro de G, por lo tanto, el centro de G tiene cardinalidad P. ¿Sí? Porque como este debe ser un divisor de P cuadrada, o es 1, pero no puede ser 1 porque el centro de G no es el grupo trivial,
o es P cuadrada, pero no puede ser P cuadrada porque el centro de G no es todo G, y el único que queda es P, ¿no? Una posibilidad para divisor de este orden, el orden de este grupo. Entonces, por lo tanto, el centro de G tiene cardinalidad P. ¿Ok? Entonces, ahora consideremos el cociente. Consideremos, entonces, ¿cuánto va a tener de cardinalidad el cociente? La cardinalidad del cociente va a tener, al hacer el centro de G, ¿esto qué es lo que sabemos? Que es la cardinalidad de G sobre la cardinalidad del centro de G. ¿Sí? Pero la cardinalidad de G es P cuadrada y la cardinalidad del centro de G es P, ¿no? Entonces esto es P. Y entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo? Que la cardinalidad de este grupo es un primo. Por lo tanto, G sobre el centro de G es un grupo cíclico. Sabemos que cualquier grupo que tiene cardinalidad un primo es un grupo cíclico, ¿no? Sí, un grupo cíclico. Y entonces, por el lema 3.8, ¿qué es lo que nos dice? Que si yo hago el cociente de G sobre el centro de G y eso me da cíclico, entonces G es abeliano. Entonces, por lo tanto, G es abeliano. Y eso era una contradicción de que habíamos, por lo tanto, G es abeliano y por lo tanto el centro de G es todo G. Y es una contradicción, ¿no? Una contradicción. Pues habíamos supuesto que el centro de G era distinto de G. Por lo tanto, este caso no pasa y por lo tanto este caso no pasa. ¿Y cuál es el caso que no pasa? Este, ¿no? Que el centro de G sea un subgrupo propio de G. Si el centro de G es un subgrupo propio de G, si suponemos que el centro de G es un subgrupo propio de G, después de hacer aquí las cuentitas, llegamos a que tiene que ser todo G y habíamos supuesto que no, entonces es una contradicción, por lo tanto no pasa, este caso no pasa y así, es decir, el centro de G es todo G, ¿no? Y por lo tanto G es abeliano. G es abeliano. Y eso demuestra el resultado. Entonces, ¿qué acabamos de demostrar? Yo me tomo un primo P y un grupo tal que es la cardinalidad del grupo es P cuadrada. Entonces, necesariamente el grupo va a ser abeliano. Es lo que acabamos de demostrar, ¿no? ¿Sí? Y bueno, entonces, con esto acabo la clase de hoy y nos vemos en el siguiente video para continuar. Ya vamos encaminados hacia demostrar los teoremas de Sylow, ¿sí? Entonces, pero bueno, eso los veremos en las siguientes clases. Entonces nos vemos en el siguiente video.